Hoy hablaremos sobre el primer mensaje de la resurrección. El primer mensaje de la resurrección, o el primer anuncio, es el primer anuncio de la resurrección. Y a usted me va a ir entendiendo el tema. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Cuando lo tenga, por favor, se pone de pie para que leamos con reverencia la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Lea conmigo la palabra del Señor, ya que es un pasaje breve. Dice la Escritura: habiendo pues resucitado. No, usted no está leyendo conmigo. Otra vez, lea conmigo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Señor, háblanos a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, es viva, y estamos seguros, Señor, de que hoy tiene un mensaje para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nuestro tema de esta mañana, el primer anuncio de la resurrección. ¿Quiere repetir conmigo? El primer anuncio de la resurrección. Durante más de 2000 años el cristianismo ha tenido un mensaje. Estoy en la introducción ahora. Ha tenido un mensaje. Se trata del mensaje de la resurrección de Jesús como el Cristo, o sea, como el Salvador. Este anuncio de que Jesús resucitó ha recorrido naciones, ha traspasado fronteras y ha sido recibido por millones de personas. Hay algo que debemos resaltar en esta parte. El hecho de la resurrección, quiero decirles que es el fundamento principal del mensaje del cristianismo, del mensaje del evangelio. Y es importante que le prestemos atención a esto, porque el apóstol Pablo nos recuerda, y lo vamos a leer en un momento: si no hay resurrección, no hay fe. Si no hay resurrección, no hay salvación. Si no hay resurrección, ¿en quién estamos creyendo? Será la pregunta del apóstol Pablo. Quítele la resurrección al ministerio de Jesús. Deje a Jesús predicando, sanando enfermos, muriendo en la cruz, pero quítele el hecho de la resurrección y no queda más que un hombre anunciando un mensaje como los otros profetas. El centro de la misión de Jesús, aparte de su ministerio en esta tierra, concluye con su resurrección. Esa parte que nos da la esperanza, hermanos, de que lo que Jesús vino a anunciar es verdad, es legítimo, se sella con su levantamiento de en medio de los muertos. Si no hay resurrección, no hay fe, hermanos. ¿En quién creemos? En un hombre muerto. Si no hay resurrección, ¿en quién podemos fijar nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra esperanza si no hay resurrección? Si Cristo no se levantó de los muertos, entonces ¿en qué Cristo creemos? Es la pregunta. Y por eso es importante que hoy nosotros podamos recordar este tiempo. Para nosotros es valioso el día de la resurrección de Jesucristo. Tenemos que hacer una aclaración, por supuesto. El día de la resurrección de Jesucristo, como ya dije, ha sido parte de la identidad cristiana de la iglesia durante más de 2000 años y ha estado en medio de nosotros. Solo que
nosotros le damos realce de otra manera. Estamos congregados aquí. Deberíamos hacer una fiesta más grande para recordar que Jesús resucitó, porque ese es un hecho histórico, es un hecho real y que sucedió. Ahora, el hecho de la resurrección, que es columna del cristianismo, tiene a su alrededor algunos relatos bíblicos. La Biblia nos dice que sucedieron ciertas cosas alrededor de la resurrección de Jesús, y que lo que sucedió alrededor de la resurrección de Jesús tiene enseñanzas, no solo para la gente que vivió en ese tiempo, sino tiene enseñanzas para nosotros los que vivimos hoy en esta sociedad. ¿Qué nos quiere enseñar la enseñanza de Jesús? ¿Qué nos quiere decir la enseñanza de Jesús? ¿Qué nos quiere decir, no la enseñanza, la resurrección de Jesús? ¿Qué nos enseña hoy? Vamos a ver algunos hechos en el tiempo de la resurrección de Jesús y vamos a extraer de ahí algunas lecciones para nosotros. ¿Le parece? Primero, quiero que revisemos un poco el contexto del pasaje que ya leímos. Y entonces vamos a leer rápidamente el versículo 1 al 8 del capítulo 16 de Marcos, donde estamos en este momento. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, 3 personas se nos dicen aquí, 3 personas, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Cuando pasó el día de reposo, un día después, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Muy bien, entonces este es el contexto, es la primera parte, el primer testimonio que encontramos de Jesús resucitado. La Biblia dice, como era costumbre en el pueblo judío, que las personas fueran al sepulcro para poder aromatizar el lugar donde estaban sepultados sus muertos. Entonces dice en la escritura que cuando estas personas llegan, estas mujeres llegan al sepulcro, la piedra estaba quitada. Ellas se preguntaban: ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a mover la piedra? Pero la piedra ya no estaba. Y aparece la figura de una persona, o vamos a ver si es una persona, pero un joven está sentado al lado derecho, dice, de donde se sepultó a Jesús, o donde fue depositado el cuerpo de Jesús. Y entonces él les dice, ¿qué les dice? Primero les dice: no se asusten. No se asusten. Ustedes están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, pero Él ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Jesús no está aquí porque Él ha resucitado. Esas son las palabras de este varón. Y lo primero que les dice es: no se asusten.
No se asusten. ¿Sabe usted que leí por ahí hace algunos años que un temor de nosotros es volver a ver a los vivos? Si usted llega a su casa y ve a su papá, a su mamá ya fallecido sentado ahí, ¿se asusta o se alegra? ¿Se asusta o se alegra? Las dos cosas, dicen. Hay susto, el temor. Pero Jesús, el ángel, ahora ya dije, el ángel, este joven les anuncia y les dice: no tengan miedo, tranquilos. Que el cuerpo de Jesús no esté aquí no es para que ustedes se asusten, es para que ustedes se tranquilicen, tranquilos o tranquilas. ¿Quién era este varón? Vamos por favor a San Mateo. ¿Quién era este joven? Dice Mateo 28. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. No vamos a leer lo que dice el resto aquí, sino lo que queremos resaltar de acá, mi querido hermano, es que aquel varón o aquel joven que estaba allí sentado era un ángel del Señor, que había sido enviado para confirmar y para decirle a las personas que iban a llegar: Jesús no está aquí. Jesús no está aquí. Él ha resucitado. Él no está en medio de los muertos. Ya se levantó. El primer testimonio de que Jesús se levanta de los muertos, lo dice un ángel. Es el ángel el que anuncia y dice: Jesús se ha levantado. Hermanos, esa es la gran noticia. Eso es lo maravilloso de Jesucristo. Jesús ya no estaba ahí. Pero pasemos a ver la segunda parte. Regrese conmigo a San Marcos, por favor, capítulo 16, el versículo 9. Ahora, según este relato, estaba la mujer llamada María Magdalena, de quien Jesús había echado 7 demonios. Una mujer endemoniada, una mujer dedicada a una vida descontrolada, perversa y de muchas cosas. Y el Señor la había liberado, dice la Escritura. Ella estuvo cerca de Jesús después de ser libre, sirvió a Jesús, estuvo con Jesús. La Biblia anuncia y nos recuerda que habían algunas mujeres que servían a Jesús en el ministerio de él con sus bienes. Y dentro de esas mujeres estaba María Magdalena. Ahora, cuando ella dice la Escritura, lea conmigo el versículo 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue una mujer. La primer testigo de que Jesús había resucitado fue una mujer. ¿Cómo se llamaba? María Magdalena. La primera que pudo encontrarse con Jesús. Hay otros relatos en Juan capítulo 20, no lo vamos a leer para no extendernos en esta parte, pero allí hay un diálogo entre la mujer y Jesús. Pero acá Marcos, que es más rápido, él va más rapidito en cómo nos cuenta el evangelio. Dice la Escritura que ella se encuentra con Jesús. Por supuesto,
tuvieron que hablar algo, ¿verdad? Tuvieron que hablar. Y Jesús le dice: anda, contale a los demás qué es lo que has visto, que yo estoy vivo. Hermanos, aquí empieza la evidencia histórica, de la resurrección de Jesús, el hombre que había resucitado. Una cosa es la evidencia basada en cosas superficiales que no se pueden registrar como datos verdaderos. Pero este testimonio que nos registra Marcos es verídico. Este testimonio es real. María ve al Jesús resucitado. Entonces dice la escritura, el versículo 10: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ay, hermanos, tristes y llorando. Ahora, María Magdalena ve a Jesús resucitado y le corresponde a ella ahora ir a contarle, a anunciar a los demás que Jesús había resucitado. Y es la primera persona portadora del mensaje de salvación del evangelio. Es la primera quien llevó el mensaje, que es la columna, dije hace un momento, del evangelio, porque llega con los mismos seguidores de Jesús y les va a decir: quiero anunciarles algo. Jesús ha resucitado. Ese fue su mensaje, ese fue su anuncio. Ella fue la primera que predicó, que anunció que Jesús había resucitado. Ella fue la primerita que llevó ese mensaje, hermanos, a un grupo de personas. La primera que fue y dijo: Jesús ha resucitado. Pero dice el versículo 11: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No le creyeron. El mensaje de que Jesús había resucitado, de la primera predicadora que lo vio con sus ojos, no fue recibido, no fue aceptado, no le creyeron, no le recibieron el mensaje. Así es la humanidad, hermanos. Así son los hombres. ¿Y cómo comprobamos y qué vemos? ¿Qué pasa alrededor de eso? Vaya conmigo a Lucas 24:12, por favor. Vamos a Lucas 24. Deje apartado Marcos ahí. Lucas 24:12. Leamos el 11, por favor, porque es la misma historia. Desde el 10 para que usted amarre bien lo que estamos leyendo. Lucas 24:10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían, ¿qué les parecían? Locuras las palabras de ellas, y no las creían. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Lucas nos dice que Pedro, otro evangelio nos dice que eran dos los que salieron corriendo, y Pedro se adelantó un poquito más, corrió más. ¿Quién era el más incrédulo? ¿Pedro o Juan? ¿Por qué Pedro fue al sepulcro? ¿Por qué Pedro fue al sepulcro?
Dice la Biblia que no le creían a la mujer. Esas son mentiras. ¿Cómo va a ser que se va a levantar? No puede ser posible que se vaya a levantar. Y no le creían. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Para que veas, yo voy a ir a ver, solo para hacerte caer en tu mentira. Hermanos, el incrédulo no fue Tomás el primero. El primero fueron dos, Pedro y Juan. Pobre Tomás, lo hemos pelado, hermanos, a ver cómo durante tanto tiempo. Pero fíjese que él no fue el primer incrédulo y el único, porque todos no creían. Ellos no creían, hermanos. Tomás dijo, hasta que no meta mi dedo ahí donde le metieron la lanza y en sus manos. Pero Pedro dijo, hasta que no llegue a ver el sepulcro, no te creo. Bueno, no lo dijo literalmente. Sus acciones nos dicen que es lo que él estaba diciendo con eso que hizo. Y Pedro se levanta y corre y va a ver y encuentra tal como dijo, solo los lienzos en que Jesús fue envuelto, fue preparado, hermanos. Y él regresa maravillado de lo que había sucedido. ¿Qué le parece? Y aquí empieza una serie de hechos que van confirmando históricamente la resurrección de Jesús. Van confirmando que Jesús realmente se levantó de los muertos y resucitó tal como Él lo había anunciado. En esa primera parte, en estos primeros 2 puntos, entonces hemos visto, número 1, que Jesús se levanta. Hay un hecho. Primero un varón, un joven que está sentado. Y luego en Mateo encontramos de que ese joven era un ángel que había venido. Y cuando él viene, tiembla la tierra, dice la escritura, y se remueve la piedra. Nos lo relata Mateo. Mateo nos está diciendo cómo sucedió el momento en que Jesús resucitó. Tembló, la piedra se removió y Jesús se levanta de los muertos. En la segunda parte vimos los primeros ojos que vieron a Jesús resucitado fueron los ojos de una mujer. Dichosa esta mujer, la primera en ver a Jesús resucitado de los muertos. Y tiene una conversación con Jesús. La primera en anunciarle al mundo que Jesús había resucitado fue una mujer. Pero no le creyeron. He escuchado, viene a mi mente ahorita un canto que habla sobre ese tema. Sobre el mundo que no le creyó. Bueno, realmente habla de Jesús, pero la incredulidad de los seres humanos se manifiesta ahí. Luego vimos también que Pedro fue uno de los que se levanta para poder ir a corroborar y decir, yo no creo eso, pero voy a ir a ver. Y se va a ver si realmente Jesús había resucitado. Ahora, lo que hemos hecho hasta ahora es repasar lo que la Biblia ya nos ha enseñado. Porque la Biblia ya nos ha enseñado, ahí han estado en sus páginas siempre que Jesús resucitó. Ahí han estado. Y la Biblia esta mañana lo que hizo fue recordarnos esos hechos de la resurrección de Jesús. El anuncio de la resurrección de Jesús fue anunciado por los apóstoles después de que Jesús asciende al cielo. Sigue siendo el mensaje del cristianismo. Pero yo quiero hacer mención de 2 citas en la tercera parte de esta mañana. De 2 citas. Vaya por favor conmigo a 1 Corintios, capítulo 15. Allí quiero mencionar 2 cosas para ir dejando ya las lecciones
para el mundo de hoy. Ahí vamos a dejar las lecciones para el tiempo de hoy y para la gente de hoy. Porque el mensaje de la resurrección, el hecho de la resurrección sigue teniendo un significado para el ser humano. Ahora vaya conmigo y la palabra del Señor dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 17. 1 Corintios 15, 13 al 17. Dice el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La primera lección que queremos dejar esta mañana para la sociedad de hoy, para el mundo de hoy, es: la resurrección es necesaria para el mundo y para su redención. La resurrección de Jesucristo es el fundamento para hablar de restauración del mundo entero en este tiempo. Lo que el mundo necesita en medio de su muerte, el apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, si no hay fe, los hombres están todavía en sus pecados. Nuestro mundo vive en medio de una crisis gobernada por el pecado. Nuestro mundo vive en medio de un tiempo en donde la maldad en el corazón del hombre impera fuertemente. El mundo se ha vuelto en contra de Dios. El mundo rechaza a Dios. El mundo prefiere la oscuridad que la luz que nos ofrece Jesús y su muerte y su resurrección. El mundo prefiere arrastrarse en sus deseos, en sus pasiones, en sus carnalidades, en sus concupiscencias, en sus lascivias, en sus mentiras y en sus engaños. Pero la Biblia dice que la resurrección de Jesús renueva al ser humano. El mundo más que nunca necesita abrazar la resurrección de Jesús hoy. Porque cuando Jesús resucita, resucita la esperanza de vida para el ser humano. Cuando Jesús resucita, resucita también la alegría para el corazón enfermo. Cuando Jesús resucita, resucita con Él y renace una nueva oportunidad para que el ser humano sea sacado limpio de la podridumbre, de la suciedad en donde se revuelca cada día. El ser humano necesita entender que la resurrección de Jesús es la luz que vino y que Dios proporcionó a los seres humanos para dar salvación, para dar redención, no solo a los hombres, sino a la creación misma, donde Dios nos tiene en este tiempo. El mundo sigue tergiversando la resurrección de Jesús. Los racionalistas quieren entender cómo fue biológicamente y desde la materia y desde la explicación de la ciencia y un método, cómo fue la resurrección de Jesús. Y seguramente nunca van a poder encontrarlo. Va más allá de nuestros conocimientos limitados. Va más allá de nuestro entendimiento que se limita a un mundo físico.
Nuestro entendimiento se va creando, se va fortaleciendo desde un mundo físico, este mundo que vemos. Y nosotros solo podemos entender, apreciar y poder comprender los procesos en lo que podemos descomponer, deshacer. Usted desarma un aparatito, lo hace pedacitos y entonces puede ver qué hay adentro. Entonces usted dice, así funciona. Y el hombre quiere tomar aquello que no puede ser limitado a nuestra limitación humana para poder entenderlo. La ciencia, el conocimiento, la razón es un regalo de Dios. Y debe ser usado para acercarnos, pero también para hacernos ver que nuestra humanidad y nuestra capacidad de razonar posiblemente un día no vaya a entender el misterio más grande del mundo. Y no puede entender cómo es que un hombre que había fallecido, porque la muerte desde la medicina físicamente sí se puede explicar. Deja de bombear el corazón, ya no hay sangre. Poco a poco el cerebro va dejando de funcionar también porque ya no recibe sangre. Los órganos quedan sin activarse médicamente. Y desde nuestra perspectiva humana, la muerte solo puede explicarse así. ¿Y cómo alguien que solo puede explicar la muerte biológica va a poder explicar la resurrección de algo o de alguien? Hermanos, este mensaje se recibe por fe. Así como aquellos hombres que ya habían visto a Jesús, que escucharon las enseñanzas de Jesús. Cuando la mujer llega y les dice, Jesús resucitó, yo lo vi, yo hablé con él, no le creyeron. No le creyeron. Pedro tuvo que ir, Tomás tuvo que tocar para decir, vamos a ver, porque su razón no le permitía poder creer simplemente en que Jesús se podía levantar. Hasta tocar, él podía evidenciar y decir, sí resucitó. El ser humano busca evidencias. Los hombres juegan a buscar evidencias de que Jesús ha resucitado, de que es real este mensaje. Pero regrese conmigo al versículo 1 del mismo capítulo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Lo primero que el apóstol Pablo nos hace es recordarnos que hay un mensaje que se ha venido predicando y que usted y yo, que los hermanos de Corinto lo recibieron el mensaje. Y él nos dice, retengan esa palabra, porque es la palabra que les da salvación. Ustedes no han creído en vano, dice el apóstol Pablo. Han creído para bien, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si ese fuera el único mensaje, Jesús murió en la cruz, cualquiera lo creería, porque es más fácil morir que resucitar. Nadie tuviera problema con Jesús de que Jesús murió, porque realmente murió y cualquiera puede morir. Es algo que miramos todos los días, es algo que conocemos y nadie tuviera problemas con eso. Versículo 14, y que fue sepultado. El problema de la humanidad de hoy es esta parte, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el choque del hombre de hoy.
Para él no es problema que Jesús haya muerto. Dice, sí, eso puede pasar, muere. Pero de que haya resucitado, eso es poco creíble para muchos, con excepción de los que hemos creído en este mensaje. Versículo 5. Aquí el apóstol Pablo lo que va a hacer es presentar los argumentos históricos, las evidencias, los testigos que pueden hacer verídico un hecho para el tiempo de él. Recuerden que el apóstol Pablo conocía de cuestiones romanas, de leyes y todo eso. Entonces, en el tiempo del apóstol Pablo había una forma de decir de que algo era cierto. Y él usa las mismas evidencias para hacernos llegar este mensaje. Y él dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Cuántos van ahí? 12, igual con 13, 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El apóstol Pablo está diciendo, hay testigos. Más de 500 personas estaban ahí y Jesús les apareció. Cuando él dice, algunos de ellos están vivos, está diciendo, si quieren les van a preguntar, porque ellos no están mintiendo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hasta él se incluye en la lista. Hermanos, la resurrección de Jesús es un hecho real, es verídico y es la esperanza para usted y para mí. Si Jesús no resucitó, no hay razón de que estemos aquí. ¿Para qué? Si Jesús no se levantó de los muertos, ¿por qué estamos aquí? Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos ha recordado hoy y nos ha dicho, Jesús resucitó, tal como se había anunciado en las Escrituras, que debía morir, que debía ser sepultado 3 días. Jesús se levanta al tercer día. Y gracias a esa muerte y la resurrección, hermanos, hoy podemos decir que las promesas que Él nos hizo son verdad. Concluyo. Lea conmigo. Número 1. Jesús resucitó y a su vez es la resurrección. ¿Se acuerda que le dijo a la mujer, a Marta? Marta, ¿cómo le dijo? Yo soy la resurrección. Jesús no solo se levanta, no solo resucita, sino que también es la resurrección misma, es la garantía. Él es la vida, hermanos, para usted y para mí. Él es la misma vida que le garantiza a usted la eternidad. Número 2, el mensaje seguirá siendo. El mundo va a cambiar, los pensamientos van a cambiar. Así como vamos, hermanos, el mundo está cambiando, hay cambios constantes cada año, cada mes. El mundo está dando un giro, están pasando cosas, hay novedades, pero escuche, el mensaje seguirá siendo, con la resurrección de Jesús, también hay esperanza de vida ante la muerte temida por muchos.
lo que el hombre no quiere es morir. El ser humano no quiere morir. Si algo están persiguiendo en este momento las grandes compañías en el mundo, invirtiendo millones de dólares, es para encontrar una forma de que las células, tenemos en nuestro cuerpo, hay células que una vez se mueran, ya no hay más, ya no se reproducen. Y hay células que se reproducen constantemente por millonadas, hermano, por camionadas. Le vendo un camión si quiere de mis células. Pero hay células en nosotros que son las más importantes. No me voy a meter al lenguaje porque de todos modos no manejo el lenguaje de los biólogos. Pero hay células que una vez se van muriendo, ya no se reproducen. Y es cuando usted va muriendo también poco a poco. Van muriendo las células. La ciencia lo que está haciendo hoy es queriendo hacer que esas células revivan. Porque si esas células reviven, usted no muere. Porque el ser humano le tiene miedo a la muerte. El hombre le tiene miedo a la muerte. Incluso nosotros le tenemos miedo a la muerte en algún momento, aunque somos algo fuertes, pero la verdad es que nadie se quiere morir, hermanos. Siendo honesto. Y por eso cuando pensamos en el mensaje del evangelio de este tiempo, estamos pensando que con la resurrección de Jesús también hay una esperanza de vida eterna para usted y para mí y para todo el mundo que le teme a la muerte. Gracias a Dios. Termino con estas palabras. El apóstol Pablo nos recordó la misión de Jesús. De acuerdo a las escrituras, conforme a las escrituras, dice el apóstol Pablo, que Jesús se había anunciado que debía nacer entre los hombres. Jesús nació, que debía desarrollar un ministerio, lo desarrolló, y que debía morir en la cruz, pero que al tercer día debía resucitar. Nacer no era un reto tan difícil para Jesús, ¿o sí? No. Desarrollar su ministerio, aunque era un ministerio bastante difícil, no fue un reto que no pudiera ser alcanzable. Morir, ay hermanos, morir. Jesús podía morir y debía morir. Lo que tenía que terminar de confirmar de que ese hombre que caminó entre los seres humanos diciendo que era el Hijo de Dios era el hecho de la resurrección. Si Jesús no resucitaba, solo iba a ser un hombre más, profeta, sabio, inteligente, usado por Dios, pero hasta ahí se hubiera terminado. La culminación y la confirmación de que Jesús era realmente el Hijo de Dios era el que tenía que levantarse de los muertos, como Él lo había dicho. Y en otras partes la escritura dice que cuando los discípulos lo vieron resucitar, entonces se acordaron de las palabras que les había dicho, que Él tenía que morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y por eso estamos aquí. Porque bienaventurados, le dice Tomás, Tomás, tenías que tocar para poder creer. Pero bienaventurados aquellos que van a creer sin haber visto. Ahí está usted. Ahí estoy yo, que hemos creído en Jesús. No estuvimos dentro de los 500 testigos. No se nos apareció cuando íbamos a buscarlo al sepulcro, pero vive en nuestro corazón
y hemos tenido evidencia de que es real por nuestra vida y la esperanza que hemos encontrado en Él. Póngase de pie y démosle esa ofrenda de palmas al Señor de gratitud esta mañana.